Volvemos a la quinta silla del canal Univalle TV y estamos en este especial dedicado a los desafíos para América Latina en tiempos de COVID, el impacto de esta pandemia en los países de las Américas. Bueno, profesor Sergio Vitar, Bill Gates, por ejemplo, ha dicho que el COVID-19 propiciará un quiebre fundamental en prácticamente todos los aspectos de la vida: economía, comercio, salud, sociedad, cultura, trabajo, ocio, relaciones interpersonales, pero que esa nueva realidad tendrá un significado distinto en cada nación, en cada comunidad, en cada sociedad, con rutas y profundas variables. ¿Cuáles son las principales amenazas, antes de ir con el qué hacer, que se avisoran en el horizonte latinoamericano, profesor Vitar? Yo veo, y quiero mencionar 4 grandes temas respecto de las transformaciones que debemos llevar a cabo. La realidad actual a fines del 2020 nos muestra, primero, una fragilidad del sistema político. Y es por eso entonces que los esfuerzos por defender los derechos humanos, por perfeccionar los sistemas electorales, por mantener la separación de poderes del Estado, parar la violencia, un Estado que llegue rápido a la gente más modesta con la necesidad, para satisfacer sus necesidades. Entonces, hay un primer problema que es el sistema político frágil, que tenemos que hacerlo resiliente, una democracia que aguante y que mejore. 2, la precariedad de la protección social. El desempleo se está disparando y va a durar mucho tiempo, y con el cambio tecnológico, las actividades digitalizadas, va a seguir creciendo. Todavía no nos damos cuenta. Entonces, ese es un problema número 1, de que tenemos que desarrollar un mecanismo nuevo de protección social. El tercero es que la estructura productiva de América Latina se nos está quedando atrás, la tasa de crecimiento es muy baja. No podemos seguir pensando solo en la exportación de recursos naturales, tenemos que entrar a fases de tecnología, investigación, capacitación digital, capacitación de los trabajadores mayor, y paralelamente, y el cuarto es el tema de la presencia de América Latina a nivel global. Sin apoyo global no hay posibilidad de fortalecimiento de la democracia, y América Latina además tiene que reforzar sus mecanismos internos de coordinación entre nosotros, que hoy día están muy débiles. Yo creo que esos 4 puntos principales deben concentrar nuestra atención y ver qué hacer hacia adelante. Profesor Matar, ¿se debe transformar el capitalismo hacia una versión más democrática, transparente y progresista luego de esta crisis, de esta pandemia que lo puso en jaque? Bueno, quienes pensamos que el capitalismo liberal ha quedado a deber muchísimo en materia de inclusión, de reducción de la desigualdad y de la pobreza, la respuesta es un contundente sí. Y creo que muchos piensan lo mismo. El problema es el cómo, ¿no? Entonces, en mi opinión, y como algunos autores lo han señalado, esta es una crisis de tales proporciones que sería un desperdicio no aprovecharla para salir de ella fortalecidos. Hay una autora que se llama Sherry Berman, que hizo una investigación muy interesante en donde ella muestra cómo en la historia las diferentes crisis de gran envergadura pueden generar grandes cambios, pero no siempre esos cambios son para bien, sino pueden profundizar, a diferencia de lo que dice Bill Gates, las tendencias regresivas, concentradoras del ingreso, depredadoras, que venimos observando en el mundo y en América Latina, especialmente en los últimos 30 años. Y ella dice, hay 3 condiciones para que se dé un cambio de rumbo. Primero, la crisis. Estamos en una crisis. Segundo, que haya liderazgos. Y tercero, una estrategia. Quiero decir que en muchos países podemos aprovechar esta condición de crisis con un liderazgo democrático, incluyente, para renovar nuestra visión deseada de futuro de América Latina. Puedo abundar un poco más en el tema, pero digamos, en este momento me quedo ahí. Creo que efectivamente sí debemos buscar
un tipo de capitalismo distinto. De hecho, el mismo foro de Davos lo está diciendo. La reunión de grandes magnates, científicos, grandes empresarios, gente de gobierno lo está diciendo. Tenemos que pensar en un capitalismo que incluya a los empleados, al cliente, de stakeholders, ¿no? De involucrados, como dicen ellos. El premio Nobel de Stiglitz lo está diciendo. En fin, mucha gente de la tendencia dominante está de acuerdo que este capitalismo no sirve si queremos sociedades incluyentes que tengan acceso a la educación, a salud, etc. Profesor Javier Medina, en el mismo sentido, ¿cuáles serían esas transformaciones que debe hacer el Estado en América Latina para enfrentar esas nuevas tendencias mundiales? Bueno, yo vuelvo al mismo punto. El aprendizaje colectivo significa la transformación de modelos mentales, o sea, nuestras formas de pensar, de vivir y nuestros comportamientos colectivos. Ya Jorge señaló esa crisis del capitalismo salvaje, sin límites, ni límites ambientales, ni sociales, que piensa solamente en el, digamos, gobierno de las cosas. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ir hacia un capitalismo consciente, que es otra denominación que tiene esta orientación, y además hacia una agenda global y de integración regional de América Latina basada en bienes comunes y la filosofía de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que pienso que siguen vigentes. Eso, en términos concretos, significa, por ejemplo, capacidades en el alto gobierno, que es la crisis evidente, transformación de la educación en todos los niveles, no solamente la integración de las plataformas, estos elementos, sino mucho más de fondo, la reestructuración en primaria, secundaria y universitaria y a lo largo de la vida. Tercer punto es la productividad, que es el punto más estático en América Latina, el que menos se está movilizando, y me parece bien también política social orientada hacia la integración social, porque no solamente vienen los excluidos del COVID, los excluidos de la década perdida, sino también los que vienen a ser excluidos si no hacemos nada con toda la cuarta revolución industrial que viene. Por eso es que Davos, el foro que comenta Jorge, pues está pidiendo precisamente que el capitalismo se repiense. Sí. Profesor Vitar, una semana antes o dos del inicio de la pandemia y el traslado de la misma a esta zona del mundo, pues estábamos hablando de cambio climático, de dificultades en el futuro por alimentos, del drama que produce solo pensarlo, de la falta de agua, de cómo el mar comenzaba a generar algunas tragedias, pero nada había logrado generar un temor como lo ha hecho la pandemia. ¿Volverá el cambio climático a la agenda de la humanidad y de los gobernantes gracias a la pandemia? Una gran pregunta es si la pandemia ha sensibilizado y va a cambiar los comportamientos de los ciudadanos, especialmente en los jóvenes. Va a generar más sentido colectivo para superar el individualismo, va a generar un sentido de solidaridad mayor, un concepto de que juntos podemos, pero separados no, que no puede haber un sistema de salud para los ricos y otro para los pobres. Esa gran pregunta está puesta. Yo creo que esta es una gran oportunidad de un gran proceso de educación política, democrática y por la justicia social para sostener la democracia. Ahora, ¿cuáles son los tres grandes temas que vamos a enfrentar, a mi juicio, en los próximos 10, 20 años? Ya que estamos hablando entre gente que se dedica a mirar el futuro. El primero es la desigualdad. Yo creo que a propósito del capitalismo o de formas alternativas, hay que regular un capitalismo de manera de hacerlo mucho más parejo y que la competencia sea de verdad y no haya un control monopólico de muchas actividades. Sin mejorar la desigualdad vamos a estar muy mal en América Latina. El segundo gran problema de futuro es el medio ambiente. El medio ambiente está viniendo con una fuerza impresionante. Y entonces la defensa, incluso física, de las costas por subida del nivel del mar, los incendios, las sequías, los deslizamientos de tierra, las inundaciones,
en una población mundial que se acerca a los 8.000 millones de habitantes, va a generar desplazamientos, migraciones y tragedias que van a obligar a tener un cambio muy radical en la contención de la emisión de CO2. Y el tercer gran tema es lo digital. Si América Latina no hace un esfuerzo enorme y aprovecha la oportunidad, nos vamos a quedar rezagados en educación, en salud, en desarrollo económico, en innovación. Esos tres temas, entonces, digital, medio ambiente y el tema de la desigualdad, a mi juicio, debieran ser los ejes que nos orienten para la gran acción que tenemos que impulsar, que al final es una gran acción política, de conciencia nacional, a nivel de los estados, pero también de colaboración de los estados latinoamericanos. Hoy día estamos muy fragmentados. Nuestra tarea en estos años que vienen, mucho más coordinación latinoamericana como estamos haciendo ahora. Profesor Matar, pero ¿cómo coordinar ese esfuerzo unido de cooperación si hay países como Colombia y Venezuela que ni siquiera tienen relaciones en su frontera? Bueno, esa es una pregunta dificilísima porque en América Latina, desde la fundación de la CEPAL, venimos hablando de la integración latinoamericana. Son 70 años y ha tenido altibajos, ha tenido buenos momentos, pero nada parecido a la integración, por ejemplo, de Europa o la que está promoviendo países de Asia. Hoy en día me parece que si no es por afinidad política, porque hay que reconocer que hoy en día tenemos muy poca afinidad política general, digamos, hay mucha divergencia ideológica y política en los gobiernos de la región, no tanto en la gente, quiero decir, ni tampoco en las empresas que siguen haciendo negocios, pero sí en los líderes. Entonces yo creo que tenemos que despojarnos de esos antagonismos ideológico-políticos y poner por delante cosas tan importantes como la salud, el crecimiento económico y la lucha contra el crimen organizado, de lo cual no hemos hablado, pero yo agregaría como un gran reto hacia el futuro, especialmente en algunos países como México, esta tremenda amenaza al Estado, a la población en general, y que no hay forma de enfrentarla a nivel de un solo país. Creo que es uno de los grandes temas en América Latina y ojalá ahora que viene un nuevo gobierno en los Estados Unidos, también fuéramos capaces de articular políticas en donde los Estados Unidos y Canadá sean parte, no solo la región. Entonces, creo que sí son enormes retos como los que plantea Sergio, de los que ha hablado Javier, y creo que nos hacen falta liderazgos de nuestros presidentes hoy en funciones que, aunque en lo político tengan dificultad en conversar, simplemente tenemos objetivos superiores que deben de ser suficientes, esos retos, para que se sienten a la mesa. Y tienen la instancia oficial que es la CELAC. Pero díganme, ¿qué ha hecho la CELAC en esta crisis? Yo no la veo ni la oigo. Así que un exhorto, bueno, nosotros somos ciudadanos comunes y corrientes, pero creo que a mí en lo personal me gustaría mucho ver iniciativas de nuestros líderes para conversar y proponer medidas concretas, ponerse de acuerdo en los retos, porque como decía creo que Javier o Sergio, o sea, si lo hacemos individualmente vamos a avanzar 3 pasos, si lo hacemos colectivamente vamos a llegar a la meta. Profesor Javier, ¿cuáles pueden ser los escenarios posibles para un mundo post-COVID? Hablando de América Latina. Bueno, eso depende de dos grandes ejes. La discusión que acabamos de tener, si vamos hacia un capitalismo salvaje sin límites o hacia un capitalismo consciente que integre todos estos elementos positivamente, o si vamos hacia una agenda global basada en los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los bienes comunes, digamos, de la humanidad, que es la agenda de Naciones Unidas, o si vamos hacia el individualismo y el sálvese quien pueda. ¿Dónde estamos hoy en América Latina? Estamos en el mundo de capitalismo salvaje y sálvese quien pueda. Entonces, ¿hacia dónde deberíamos ir? Deberíamos ir, a mi modo de ver, hacia un escenario de capitalismo consciente, por las razones anteriores que expresaron Jorge y Sergio, y hacia una agenda global basada en la integración regional y unos bienes comunes. Pero ¿qué pasa, Gildardo? Que eso depende de la capacidad de aprender de esta crisis.
primer escenario no ha pasado nada. O sea, seguimos todos como vamos, nos ponemos la vacuna y seguimos el mundo como iba. Pero ya dijimos que este mundo era un mundo en retroceso para América Latina. Segundo escenario, una cosa muy focalizada, o sea, solamente pues vienen los remedios para bioseguridad, salud como sectores estratégicos y el resto sigue igual, no se aprende nada más. O sea, es una, digamos, de control, pero no más. Un tercer escenario que sería como de cambio obligado a las malas a punta de garrote, que es la respuesta que estamos diciendo al cambio climático, a la cuarta revolución industrial, pero con mínimos, una entrada mínima a lo que se pueda lograr, nada más allí. Y otro escenario que me parece fundamental de cambio consciente, Gildardo. ¿Qué es eso? Una revolución de las capacidades. Necesitamos visiones de futuro nuevas, que es lo que está pidiendo Jorge, valores, que es lo que ha faltado en la pregunta inicial que hacías sobre el desinterés y la falta de empatía, y realmente capacidades para el cambio estructural global en un horizonte no solo para salir del COVID y de la crisis actual, sino para los desafíos 2030 y 2050. Y eso pues implica educación, autonomía, condiciones de la gente, ¿cierto? Adecuadas para poder generar esa revolución de capacidades. Sin duda, nos quedan 3 minutos y yo quiero que lo utilicemos con una intervención de 60 segundos cada uno, profesores, porque ustedes han hablado en diferentes escenarios de un tema en común, que esta pandemia y esta crisis también puede significar una oportunidad. Profesor Sergio Bitar. Bueno, tenemos altas coincidencias entre nosotros, pero quiero Sí. enfatizar el punto siguiente. La sociedad del futuro va a ser una sociedad bastante más horizontal. Lo que estamos viendo en protestas sociales, expresión de la ciudadanía, alentado por una expansión de las tecnologías y lo que se llama la hiperconectividad, nos tiene que llevar también no solo a generar mecanismos de más igualdad económico-social, sino de más igualdad en la aplicación de los derechos políticos, y para eso se necesita más base económica social para sostener los derechos económicos sociales. Entonces yo veo que si nosotros empujamos, y por eso siempre pienso en una estrategia política, que es lo principal, lo que engloba todo, en una sociedad que tiene que tener más espacios institucionales de diálogo, más formas institucionales de participación a nivel nacional, local, regional, más participación de las mujeres y los pueblos indígenas, es lo que nos va a permitir estabilizar la democracia. Y esa participación creciente tiene que basarse en el diálogo y en la deliberación. Y además tiene que sostenerse en un entendimiento global, porque cada país solo va a tener que tomar iniciativa, pero va a tener necesariamente que fijar reglas globales que nos permitan apoyarnos mutuamente, por ejemplo, en el tema de la fiscalidad y del financiamiento que no hemos tomado. Pero el tema de la horizontalización del poder y de la participación ciudadana para fortalecer la democracia representativa, yo creo que es un punto central para orientar las acciones de futuro. Profesor Matar, desde México. Déjeme retomar de lo que dice Sergio. Eso que él plantea, yo sugiero, sostengo que el único que puede desarrollar una estrategia con tales fines es el Estado. Hemos hablado mucho del Estado en esta conversación. El Estado debe convocar, ese Estado proactivo del que habla Javier, debe convocar a la sociedad, al sector privado, a la academia, a un diálogo nacional incluyente, democrático, y acordar esa visión deseada de futuro en cada país, pero como dice Sergio, en el marco de una economía global, de un mundo que se transforma continuamente. Pero me parece que ahí el Estado es el que tiene que dar ese paso, por un lado. Y por el otro lado, a nivel latinoamericano, yo creo que es imprescindible reactivar ese diálogo constructivo, quizás sobre bases muy concretas. Pensemos en un sistema de salud latinoamericano, por Dios. Tenemos capacidades de grandes doctores, científicos. ¿Por qué no juntamos todo eso y creamos toda una especie de consorcio en materia de producción de medicinas, de investigación científica, de pruebas de laboratorio, de elaboración de vacunas? En fin, esa sería una gran aprovechamiento de esta tremenda crisis en un factor tan fundamental como lo es la salud. Y creo que tenemos las capacidades en América Latina para lograrlo.
Muchas fortalezas. Profesor Medina, finalmente, la oportunidad en medio de esta crisis. Bueno, yo creo que la crisis nos reflejó el desenganche que está viendo América Latina frente a ese cambio estructural global. Esos números que mostramos, el marcador que mostramos, refleja que hay que actuar. Creo que todos hemos vivido dentro de la crisis la parte buena, que es haber sido reflexivos sobre la esencia de la vida, sobre el ser, sobre la familia, sobre los fundamentos, sobre los valores, sobre lo que es realmente fundamental. Entonces, yo llamaría a que redoblemos esfuerzos en la construcción de capacidades para las nuevas generaciones. Nosotros tenemos que generar oportunidades de desarrollo y, digamos, miremos esto como un vaso medio lleno, ¿cierto? No como medio vacío, y pongamos este ejercicio negativo en positivo para que podamos realmente ofrecer alternativas de futuro a las nuevas generaciones. Y también una solidaridad intergeneracional, porque creo que es lo que ha llamado un poco esta crisis, a que pensemos diferente, conscientemente, en que todos merecemos oportunidades. Profesor Medina, muchas gracias. A nuestros invitados de esta noche, gracias, a los televidentes también. Volveremos en una próxima emisión de La Quinta Silla. Hasta entonces.